Nos dijeron que todo esto era una carrera, que la vida era una competencia, que el éxito tenía forma de podio, que las victorias se medían en aplausos, en dinero, en miradas de admiración. Desde pequeños nos enseñaron a mirar de reojo al otro, a compararnos, a sentir que lo que tenemos o lo que somos vale solo en relación con alguien más. ¿Sacas mejores notas que ellos? ¿Tienes más seguidores? ¿Más músculos? ¿Más proyectos? ¿Más viajes? ¿Más logros? Nos educaron para mirar hacia los costados, pero nunca hacia adentro. Y ahí empieza el error. El autoengaño. El ruido. Porque mientras corres hacia lo que crees que te hará valioso, se te olvida preguntarte, ¿quién soy cuando no hay testigos? Sócrates, uno de los padres del pensamiento occidental, caminaba por las calles de Atenas sin libros ni templos, sin riquezas ni fama. Se detenía frente a la gente y les hacía una sola pregunta. ¿Conoces tu alma? ¿Te conoces a ti mismo? Esa era, para él, la competencia real. No contra los demás. Contra tu ignorancia. Contra tus máscaras. Contra esa tendencia a vivir para la mirada ajena. Sócrates fue condenado por corromper a los jóvenes. Pero lo que realmente hizo fue incomodar a los adultos. Les quitó la venda. Porque cuando dejas de competir contra otros y empiezas a medirte a ti mismo, ya no hay excusas. Ya no puedes esconderte en el soy mejor que aquel. Ahora la pregunta es más dura, más honesta, más íntima. ¿Estoy siendo lo que verdaderamente puedo ser? Vivimos en la era de la comparación constante. Redes sociales, métricas, espejos, opiniones. Te conectas y en segundos ves la vida perfecta de miles de personas. Sientes que llegas tarde, que no estás haciendo suficiente. Que alguien más ya logró lo que tú apenas estás soñando. Pero ese no es el camino del sabio. El sabio no corre la carrera de los otros. El sabio corre su propia maratón, en silencio. En palabras de Marco Aurelio. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y es aquí donde empieza el verdadero viaje. No hacia la cima del éxito, sino hacia el fondo de uno mismo. Porque mientras sigas viendo a los otros como enemigos, seguirás perdiendo la batalla interna. El rival no está afuera. El verdadero adversario es esa parte de ti que sabe lo que debes hacer, y aún así no lo haces. Esa parte que prefiere distraerse antes que crecer. Que prefiere aparentar antes que transformarse. El camino del filósofo, del verdadero buscador de sentido, no es hacia afuera. No es hacia el brillo ni hacia los aplausos. Es hacia adentro. Hacia el silencio, hacia la incomodidad, hacia la verdad que arde. Porque solo cuando te enfrentas a ti mismo, puedes comenzar a cambiar. Así que apaga el ruido. Deja de mirar la vida de los demás. No es ahí donde está la respuesta. No es ahí donde está la paz. Comienza hoy a hacerte la única pregunta que importa. ¿Quién era yo ayer, y quién soy hoy? Porque esta no fue, ni será jamás, una competencia de tú contra otro. Siempre fue tú contra ti. Bloque 2. La verdadera lucha tú contra ti. En un mundo donde todo cambia, hay una guerra que no cambia. Una lucha que comienza cada mañana, incluso antes de abrir los ojos. Una batalla silenciosa, pero constante. No es contra tu jefe, ni contra tu pareja, ni contra tu competencia. Es contra ti. Contra ese yo que sabe lo que hay que hacer, pero no siempre lo hace. Contra el yo que se justifica, que posterga, que sabotea. Contra el yo que ha hecho de la comodidad una prisión disfrazada de refugio. Epicteto, esclavo primero, sabio después, lo entendió mejor que nadie. Él no tenía riquezas. No tenía libertad política. No tenía poder externo. Pero tenía algo que la mayoría de los hombres libres no tenía. Dominio de sí mismo. Él decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y eso cambia todo. Porque te das cuenta de que el mundo no es tu enemigo. Lo es tu forma de ver el mundo. No es el otro el que te hace sentir inferior. Eres tú quien decide compararse. No es la crítica lo que te hiere. Es tu necesidad de aprobación lo que te vuelve vulnerable. Hay dos terrenos en la vida. Uno que puedes controlar, y uno que no. Lo externo, la opinión de los demás, el clima, la política, los accidentes, no te pertenece. Puedes influir, pero no decidir. Pero hay otro terreno, más pequeño, más silencioso, y mucho más poderoso. Tu mente. Tus decisiones. Tu carácter. Lo que haces con lo que te pasa. Y ahí,
Tú eres el único responsable. Epicteto lo dejó claro. Hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Adivina qué. Tu disciplina depende de ti. Tu reacción frente a la crítica depende de ti. Tus hábitos, tus pensamientos, tus elecciones morales. Todo eso es tuyo. Solo tuyo. Así que, ¿por qué sigues luchando afuera, cuando el campo de batalla está adentro? ¿Por qué gastas tu energía en cambiar a otros, en controlar el destino, en agradar al mundo? ¿Cuando ni siquiera has domado tus propias pasiones? El estoicismo no busca que te vuelvas frío. Busca que te vuelvas fuerte. No te pide que niegues las emociones. Te pide que no seas esclavo de ellas. Porque el verdadero enemigo no es tu debilidad, sino tu falta de voluntad para superarla. Tú contra ti. Tu razón contra tu impulso. Tu deber contra tu deseo. Tu sabiduría contra tu ego. Y no es fácil. Porque no hay trofeos por levantarte cuando no tienes ganas. Nadie te aplaude por estudiar cuando el resto se distrae. No hay likes por resistir una tentación. Pero esos son los momentos que construyen el carácter. Esas son las pequeñas victorias que te hacen invencible. Pregúntate esto. ¿Cuántas veces has perdido una batalla sin que nadie lo note? ¿Cuántas veces has caído en la pereza, en el juicio, en la queja, mientras por fuera todo parecía estar bien? No importa. Porque el estoico no busca la perfección. Busca el progreso. Busca caer, y levantarse más sabio. Porque cada vez que eliges actuar con virtud, cada vez que eliges la dificultad que te mejora en vez de la comodidad que te estanca, estás ganando. Tal vez nadie lo vea. Pero tú lo sabes. Y ahí está el secreto. En el silencio. En la honestidad contigo mismo. En dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Porque no viniste a ser mejor que nadie. Viniste a ser mejor que tu ayer. Y esa es una competencia que nunca termina. Pero cada día que luchas contigo mismo con integridad, con valor, con constancia, es un día que te acercas a tu mejor versión. Epicteto, el esclavo que se volvió maestro, lo resumió en una sola frase. Si deseas ser libre, no desees que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Esa es la clave. Deja de desear controlar lo externo. Y empieza a controlar lo único que realmente te pertenece. Tú. Bloque 3. El ego, tu primer enemigo. No es la dificultad lo que más nos frena. No es el cansancio, ni la falta de recursos, ni siquiera el miedo. Es el ego. Esa voz que susurra que deberías tener más. Que deberías brillar más. Que deberías ser reconocido. Y que, si no lo logras, entonces no vales. El ego es experto en disfrazarse. Se esconde tras el deseo de ser el mejor, de demostrar que puedes, de callar bocas. Pero debajo de todo eso, lo único que busca, es aprobación. Es que el mundo te aplauda. Aunque tú estés roto por dentro. Séneca, filósofo romano, rico, poderoso y finalmente exiliado, lo entendió mejor que nadie. Él escribió: es esclavo quien vive para lo que dirán. Porque no hay cadenas más pesadas que las de la validación externa. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo no para crecer, sino para impresionar. Entrenas, para mostrar. Trabajas, para que te admiren. Lees, para que te crean sabio. Hablas, para que te escuchen, no para decir verdad. Y poco a poco, sin darte cuenta, el ego toma el volante. Y tú, el verdadero tú, queda encerrado en el asiento trasero. Pero el ego tiene un talón de Aquiles. Tiene hambre infinita. Nunca se sacia. Nunca es suficiente. Hoy quiere una meta. Mañana, otra más grande. Hoy te exige reconocimiento. Mañana, veneración. Y tú, si no te das cuenta, vivirás como un mendigo emocional. Suplicando que el mundo te diga que vales. Pero el sabio no mendiga aplausos. El sabio no necesita ser visto, porque ya se ve a sí mismo. Ya se conoce. Ya se respeta. Ya se pertenece. El ego compite. La virtud construye. El ego quiere ganarte. La sabiduría quiere ayudarte. El ego vive del yo soy más que tú. La virtud vive del yo soy más que ayer. Y aquí, en este punto, se hace clara la diferencia. El ego compite con otros. Pero la disciplina verdadera compite contigo. Y en ese sentido, la lucha no es tú contra ellos. Es tú contra esa parte de ti que quiere brillar sin haber trabajado. Que quiere reconocimiento sin transformación.
que quiere premios sin proceso. Séneca decía: el que tiene más deseos, no es más rico, sino más pobre. Porque cada deseo de aprobación es una cadena más. Una nueva trampa. Un nuevo espejo que necesitas para validarte. Pero cuando empiezas a caminar en silencio, cuando haces lo correcto sin que nadie mire, cuando eliges el camino difícil porque es el justo, no porque es el popular, el ego comienza a desinflarse. Comienza a callar. Y en ese silencio, empieza la paz. No tienes que demostrar nada. No estás aquí para ganarles a otros. Estás aquí para vencer al ego que quiere que pierdas el alma en el proceso. Cuando el ego gana, tú pierdes. Cuando tú ganas, el ego se hace pequeño. Y esa es la verdadera victoria. Así que deja de mirar a los costados. Deja de esperar validación. Deja de construir una imagen, y comienza a construir tu carácter. Porque el sabio no necesita trofeos. Su paz es su medalla. Su constancia es su victoria. Su integridad es su corona. Bloque 4. Disciplina, la herramienta del sabio. Hay días en los que todo dentro de ti grita: no hoy. No entrenes. No escribas. No estudies. No te levantes temprano. No pongas límites. El cuerpo pesa. La mente pone excusas. El alma busca una tregua. Y sin embargo, hay algo dentro de ti que sabe: debes hacerlo. Porque tu meta no es complacer tu estado de ánimo. Tu meta es convertirte en alguien digno de respeto. No el respeto de los demás. El tuyo propio. Marco Aurelio lo decía cada mañana. Vas a encontrar pereza. Vas a encontrar resistencia. Pero viniste al mundo para hacer lo que te corresponde. Como el caballo corre, como la abeja trabaja, como el árbol crece. Tú viniste a actuar como ser humano. A vivir según la razón. A hacer lo correcto. Incluso cuando no tienes ganas. Porque ahí está el secreto de la disciplina. Hacer lo correcto aunque no lo sientas. Aunque no estés motivado. Aunque no haya recompensas visibles. Eso es poder. Ese es el músculo invisible del sabio. No es difícil ser disciplinado un día. Es fácil tener un momento de inspiración. Lo difícil es hacerlo cada día, aunque nadie te mire, aunque nadie lo celebre. Porque la disciplina no es un evento. Es una forma de vivir. Es elegir lo correcto frente a lo fácil. Es decir no cuando todos dicen sí. Es persistir cuando todo en ti quiere rendirse. Pregúntate esto. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando estás solo frente al espejo, frente al cuaderno, frente al entrenamiento, frente a la elección difícil? Porque ahí, en ese instante, se decide tu destino. No afuera. No en los grandes escenarios. En lo pequeño. En lo diario. En lo invisible. Marco Aurelio escribió: la perfección moral consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin hipocresía. Eso es disciplina. No actuar por impulso, sino por propósito. El mundo de hoy te dirá: haz lo que te haga sentir bien. Pero la filosofía te responde otra cosa. Haz lo que te haga bien, aunque no te haga sentir bien al principio. ¿Quieres avanzar? Entonces entrena aunque estés cansado. Estudia aunque no tengas ganas. Habla con calma aunque estés enojado. Di la verdad aunque duela. Renuncia al placer inmediato si te aleja de la persona que quieres ser. Esa es la disciplina que construye carácter. La que forja respeto interior. La que te aleja del caos y te acerca a tu mejor versión. Nadie ve el momento en el que eliges el libro en lugar del teléfono. Nadie ve el instante en el que te levantas a las 5 de la mañana. Nadie ve cuando haces lo correcto. Y por eso mismo, vale tanto. Porque la disciplina es una promesa que haces en silencio. Y cuando cumples esa promesa una y otra vez, sin aplausos, sin testigos, te conviertes en alguien invencible. El sabio no se mueve por motivación. Se mueve por deber. Porque sabe que la disciplina no es una cárcel, sino el puente hacia la libertad. Libertad de tus impulsos. Libertad de tu inconstancia. Libertad de tu antigua versión. Así que, cada día, vuelve a ti. Pregúntate: ¿qué haría hoy la persona que quiero ser? Y hazlo. Sin dudar. Sin esperar que alguien lo note. Sin pedir permiso. Porque al final, cada acto disciplinado es una declaración. Hoy, nuevamente, he elegido no rendirme ante mí mismo.
Bloque 5. El miedo, la duda y el autosabotaje. Todos lo sentimos. Todos hemos tenido miedo. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que nuestros esfuerzos sean en vano. Miedo a lo desconocido. Miedo al juicio de los demás. Miedo, en resumen, a no estar a la altura. Y en ese miedo, nos perdemos. Pero el miedo no es el enemigo más grande. Es la duda. Porque el miedo es un reflejo del futuro. La duda es un veneno que se esconde en el presente. La duda nos hace preguntarnos si somos capaces. Si seremos capaces. Si este camino será el correcto. Nos hace cuestionar cada paso, cada acción. Y cuando no tenemos claridad en nuestra mente, el miedo toma control. En ese momento, el autosabotaje entra en juego. Nos decimos a nosotros mismos, ¿para qué seguir? ¿Quién soy yo para lograr esto? Mejor lo dejo para mañana, o para nunca. Y así, un paso atrás se convierte en 2, 3, 4. Y antes de darnos cuenta, hemos abandonado nuestros sueños, no por falta de habilidad, sino por el peso de las dudas internas. Séneca, al igual que todos los grandes estoicos, entendió que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Él dijo: no es el miedo lo que nos derrumba, sino la forma en que lo enfrentamos. El miedo no es algo que se pueda eliminar. Es algo que se debe dominar. Es algo que se enfrenta de manera directa, con valentía, no con negación. Porque el miedo no desaparece si lo ignoras, sino si lo enfrentas, paso a paso, de forma controlada. El miedo no te define. La duda no te define. Son solo pensamientos. Pensamientos que no tienen poder más allá de lo que les des. Marco Aurelio decía: el obstáculo es el camino. Cada momento de duda, cada ola de miedo, no es algo que debas evitar. Es algo que debes atravesar. Porque si te detienes a observar el miedo, descubrirás que no es tan grande como creías. Si te enfrentas a la duda, verás que está vacía de poder real. En el momento en que dudas de tu capacidad, en el instante en que te dejas consumir por el miedo, estás renunciando al poder que posees sobre tu vida. La verdad es que la duda es solo la ausencia de acción. Y la acción es la respuesta a cualquier forma de duda o miedo. No porque vayas a tener éxito en todo lo que hagas, sino porque la acción te da claridad. Te da perspectiva. Te da control sobre lo que realmente importa, tu respuesta, tu esfuerzo. Imagina por un momento que no tienes miedo al fracaso. Imagina que las dudas no te paralizan. Imagina que actúas siempre, sin importar lo que sientas. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Cuánto avanzarías? La respuesta es clara: avanzarías mucho más rápido. Porque el miedo solo te frena si lo dejas. Epicteto también enseñó que no debemos temer lo que no podemos controlar. Esfuerzo y voluntad son tuyos, pero el resultado no depende de ti. Lo que debes hacer es lo que está en tus manos, sin obsesionarte con el resultado. Lo que no depende de ti, no vale la pena perder el sueño por ello. Si fracasas, hazlo con dignidad. Si tienes éxito, hazlo con humildad. Pero nunca dejes que el miedo a ambos te paralice. El autosabotaje también surge cuando nos olvidamos de esta verdad. Todo depende de la perspectiva con la que afrontes los desafíos. Cada vez que te detienes por miedo o duda, cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, te estás saboteando. Te estás saboteando porque estás eligiendo el camino fácil. El camino fácil te mantendrá cómodo, pero nunca te llevará a tu mejor versión. Los grandes logros siempre vienen acompañados de incertidumbre, de duda, de miedo. Pero la clave está en no dejar que esos sean los últimos juicios que hagas. No dejes que tu historia termine antes de empezar. No dejes que la duda te defina. El sabio no teme el fracaso. El sabio lo usa como maestro. El sabio no duda de su capacidad. El sabio duda de las excusas. Así que, cuando te enfrentes al miedo, cuando la duda te susurre que no puedes, cuando tu mente te diga que es demasiado tarde o que no eres lo suficientemente bueno, recuerda, el único enemigo que realmente tienes eres tú. Y si te enfrentas a ti mismo con honestidad y valentía, sabrás que la única respuesta verdadera al miedo y la duda es actuar. Porque solo a través de la acción descubres lo que realmente eres capaz de lograr. Bloque 6. El arte de la paz interior. Vivimos en un mundo lleno de ruido, caos y constante cambio. El reloj nunca se detiene, las demandas nunca cesan, las opiniones de los demás siempre están presentes. Pero hay algo que todos los grandes sabios nos han enseñado. La paz interior no se encuentra fuera,
se cultiva dentro. En la mente del estoico, la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el equilibrio incluso cuando todo a tu alrededor está fuera de control. Marco Aurelio, el emperador que dirigió un imperio mientras libraba luchas internas contra sus propias emociones, lo expresó con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser una buena persona. Sé una. Esto es paz. La paz no es un estado de complacencia. Es la serenidad con la que vives tus valores, sin que el mundo te los arrebate. Es la capacidad de seguir actuando con rectitud, incluso cuando el caos parece invadir tu vida. La paz interior, según los estoicos, comienza por aceptar la naturaleza de las cosas. La vida no es perfecta. Las personas no son perfectas. Y tú, como todos, cometerás errores. Pero en vez de luchar contra esas imperfecciones, los estoicos nos enseñan a abrazarlas, porque en ellas se encuentra la verdadera fuerza. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, aceptas lo que sí puedes controlar, tu respuesta. Séneca, el sabio romano, quien también atravesó muchas pruebas en su vida, escribió: la paz interior no depende de lo que está afuera, sino de lo que está dentro de ti. ¿Cómo logramos esa paz? La respuesta es clara. Aceptando la impermanencia. Todo pasa. Los momentos de angustia, los altibajos de la vida, las críticas y las victorias, todo pasa. Y al comprender que nada es permanente, aprendemos a no aferrarnos ni a la angustia ni al éxito. Ambos son transitorios. Ambos nos enseñan algo, pero ninguno debe convertirse en nuestro centro. El verdadero problema no es la dificultad de la vida. El verdadero problema es nuestra reacción ante esas dificultades. Si tu paz depende de los logros o de las opiniones de los demás, entonces tu paz es frágil. Porque los logros se desvanecen y las opiniones cambian. Pero si tu paz depende de tu propia virtud, de tu capacidad de vivir de acuerdo con la razón y el deber, entonces nadie puede quitártela. La serenidad no es una cualidad que se logra de una vez para siempre. Es algo que se cultiva día a día, momento a momento. Marco Aurelio nos recuerda constantemente que la paz interior surge cuando cultivamos la sabiduría de enfocar nuestra mente en lo que realmente importa. No en lo que no podemos controlar, no en lo que no depende de nosotros, sino en nuestras propias elecciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos exteriores. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En la práctica, la paz interior es el resultado de varias decisiones diarias. Decidir qué pensar. Decidir cómo reaccionar. Decidir cómo ver los desafíos. Y siempre, decidir actuar con virtud. La paz no es algo que llega de la mano de la tranquilidad externa. La paz viene cuando encuentras equilibrio dentro de ti mismo, independientemente del ruido a tu alrededor. Séneca también decía: no se vive para ser feliz, sino para ser virtuoso. Esto puede parecer contradictorio al principio. ¿No es la felicidad la que buscamos? Sin embargo, el sabio entendió algo profundo. La verdadera felicidad no es un estado superficial, una emoción efímera. La verdadera felicidad es una paz profunda que nace de actuar correctamente, de vivir con honestidad y justicia. La paz interior se construye desde adentro. Y cuando realmente la posees, puedes enfrentar cualquier tormenta con una calma inquebrantable. Porque sabes que, aunque el viento sople fuerte y la lluvia caiga, lo único que tienes que hacer es mantenerte firme en tu centro. La paz interior también requiere de autocompasión, esa capacidad de ser amables con nosotros mismos, de entender que todos tenemos momentos difíciles y que está bien no ser perfectos. Los estoicos no buscan la perfección externa. Buscan la perfección interna, la capacidad de vivir sin ser perturbados por lo que no podemos controlar. Marco Aurelio escribe: todo lo que ves será deshecho, pero lo que llevas dentro, tu carácter, te acompañará siempre. Cuando entendemos que nuestra paz no depende de los eventos externos, sino de la forma en que los enfrentamos, entonces podemos encontrar serenidad en medio del caos. Porque lo que está fuera de nosotros es impredecible. Pero lo que está dentro de nosotros está bajo nuestro control. En resumen, el arte de la paz interior es el arte de no dejar que lo externo te perturbe. Es el arte de recordar, en cada momento, que la paz viene cuando vives de acuerdo con tu naturaleza, de acuerdo con tus principios, y cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera paz. Bloque 7. La sabiduría del silencio y la reflexión. En un mundo donde el ruido nunca cesa, donde las opiniones ajenas bombardean nuestra mente, donde las distracciones están a la orden del día, hay un poder olvidado. El silencio. El silencio no es vacío.
El silencio es un espacio de claridad, donde puedes escuchar lo que realmente importa, tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia. Y en ese espacio, surgen las respuestas. Séneca, el filósofo romano, nos recuerda que la vida no es solo lo que hacemos, sino también lo que reflexionamos. En su obra, escribió: la reflexión es el ejercicio que nos enseña a actuar bien en el futuro. En un mundo que avanza a la velocidad de la luz, es fácil caer en la trampa de hacer, sin parar a pensar. Y sin embargo, la acción sin reflexión es como un barco sin timón, va dando tumbos, a merced del viento, sin rumbo fijo. El silencio y la reflexión nos permiten poner rumbo a nuestra vida. La introspección, ese momento en que nos retiramos del ruido del mundo para escuchar nuestra voz interior, es uno de los ejercicios más poderosos que los estoicos nos dejan. Porque solo cuando te tomas un momento para mirarte por dentro, puedes discernir lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas y lo que verdaderamente es importante. Imagina por un momento que, en lugar de reaccionar rápidamente a cada situación, te detienes, tomas un respiro y reflexionas. ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? La sabiduría del silencio te invita a hacer una pausa, a ser consciente de ti mismo, a escuchar antes de hablar, a pensar antes de actuar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseñó a encontrar tiempo para la reflexión diaria. Busca momentos de calma para evaluar tus pensamientos, tus actos y tu propósito. Hazlo todos los días. Estos momentos de reflexión no son solo para analizar lo que ha pasado, sino para preparar el camino por venir. La reflexión permite que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores, evitando que nos dejemos arrastrar por las emociones momentáneas. En la quietud del silencio, las emociones pueden asentarse. El miedo pierde su fuerza. La ira se apaga. La confusión desaparece. Y en ese silencio, surge la sabiduría. La sabiduría que no proviene de los libros, ni de las voces externas, sino de tu propia capacidad de ver las cosas como realmente son. Séneca, en su sabiduría, sabía que la vida era efímera. Y en su obra sobre la brevedad de la vida, escribió: la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta, gastándola en cosas innecesarias. No la aprovechamos. En medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, nos olvidamos de lo más importante: vivir conscientemente. La reflexión en silencio es la forma en que realmente comenzamos a aprovechar el tiempo. Cuando te detienes a pensar, a mirar hacia adentro, te das cuenta de lo que realmente importa. Y en ese momento de quietud, encuentras la capacidad para dejar ir lo que no sirve, para liberarte de lo superficial y enfocar tu energía en lo esencial. Si en tu vida hay caos, si sientes que te has perdido en el bullicio del mundo, el primer paso hacia la paz es tomarte un respiro. Escuchar el silencio no es una pérdida de tiempo. Es la inversión más valiosa que puedes hacer en ti mismo. Porque en ese silencio, no solo encuentras tus pensamientos más claros, sino también tu propósito más profundo. En la reflexión, encontramos también la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, por no dedicar tiempo a la reflexión, caemos en el autosabotaje, repitiendo viejos errores, sin comprender por qué actuamos de determinada forma? El silencio nos permite detenernos y preguntar: ¿por qué hice esto? ¿Qué motivó mi reacción? ¿Qué me enseñó este error? Y así, la reflexión se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. Cada vez que te permites detenerte y mirar hacia adentro, te vuelves más sabio. Te vuelves más consciente. Y con esa sabiduría, tomas decisiones más alineadas con quien realmente eres. La reflexión estoica, por lo tanto, no se trata de ser perfeccionista ni de esperar que todo en la vida sea siempre claro. Se trata de mirar la vida tal como es, con sus luces y sombras, sus victorias y derrotas, y aceptar que todo forma parte del proceso. En la calma del silencio, reconocemos que no todo tiene que estar resuelto. Pero lo que sí podemos hacer es actuar con claridad y con propósito. Bloque 8. El poder de la acción en el estoicismo. En un mundo donde las distracciones y la procrastinación están a la orden del día, es fácil perderse en las buenas intenciones y los planes vacíos. Pero los estoicos, con su enfoque pragmático, nos enseñan algo fundamental. La sabiduría no es solo teoría, sino práctica. La verdadera virtud se encuentra en la acción. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: no es lo que te sucede lo que te define, sino lo que haces con lo que te sucede. Las circunstancias externas son algo que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta. Lo que hacemos, y cómo lo hacemos,
es lo que realmente importa. A menudo nos quedamos atrapados en el ciclo de la reflexión y el análisis. Pensamos una y otra vez en lo que deberíamos hacer, pero nunca actuamos. Nos quedamos atrapados en la duda, en el miedo a no ser suficientemente buenos o en la parálisis por la sobrecarga de información. Pero como Séneca nos enseña, el mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y se olvida del hoy. Hoy es lo único que tenemos. El momento presente es donde reside el poder de la acción. No importa cuán grandes sean nuestras metas o sueños. Si no actuamos, todo seguirá siendo solo una idea. Los estoicos entendieron algo clave. La acción es la manifestación de nuestros principios. No importa cuánto reflexionemos sobre la justicia, la paciencia o el autocontrol, si no actuamos de acuerdo con esos valores, entonces estamos vacíos de verdadera sabiduría. Marco Aurelio dijo: la vida es lo que ocurre mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Esto nos recuerda que no podemos esperar a tener el momento perfecto. La vida nunca se detiene, el entorno nunca será completamente ideal. Es el momento presente el que debemos aprovechar. Actuar no es solo hacer por hacer. No se trata de llenar el día de tareas sin propósito, sino de hacer lo que es necesario, lo que tiene valor, aunque no sea fácil. La acción estoica no es impulsiva ni frenética. Es deliberada, dirigida y guiada por la razón. Es la manifestación de nuestra voluntad de vivir según nuestros principios, sin esperar a que las circunstancias sean las correctas. Séneca, quien experimentó muchas dificultades en su vida, nos recuerda que la acción es lo que nos saca de la desesperación. El hombre más feliz no es el que tiene más, sino el que sabe hacer más con lo que tiene. La acción, aunque pequeña, tiene un poder transformador. Nos lleva fuera de la inercia, de la procrastinación, y nos coloca en el camino hacia la mejora constante. El estoico actúa porque sabe que cada acción es una oportunidad de crecer, de acercarse a su mejor versión. Muchas veces, no actuamos porque tenemos miedo. Miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, miedo a no ser suficientes. Pero como los estoicos nos enseñan, el miedo no es algo que se debe evitar, sino algo que se debe enfrentar. Actuar con valentía no significa no tener miedo, sino hacer lo que es correcto a pesar del miedo. El poder de la acción no está en esperar a tener la motivación perfecta, sino en empezar a actuar, aunque no tengamos todas las respuestas. Como dijo Epicteto: si lo que haces está bien, no temas hacerlo, aunque no sepas cómo terminarlo. La acción es una de las formas más poderosas de aprender. Porque al actuar, enfrentamos la realidad, y es esa confrontación con la realidad lo que nos permite crecer. Cuando actuamos, nos damos cuenta de lo que funciona y lo que no, lo que podemos mejorar y lo que debemos cambiar. Además, la acción nos permite salir de la autocompasión y la queja. Si nos quejamos sin actuar, solo perpetuamos nuestro sufrimiento. La verdadera liberación viene cuando tomamos control de la situación y actuamos sobre lo que podemos cambiar, aunque sea un paso pequeño. Cada acción nos acerca a la posibilidad de un futuro mejor. La clave, entonces, es actuar siempre con propósito. No se trata de hacer cualquier cosa por hacerla, sino de hacer lo que está alineado con tus valores y con tu misión. Séneca lo expresó perfectamente cuando dijo: actúa como si el día de hoy fuera tu último, pero también como si estuvieras viviendo para siempre. Actúa con urgencia, con determinación, pero sin perder de vista el largo plazo. La acción, cuando se toma con sabiduría, se convierte en el puente entre lo que eres ahora y lo que puedes llegar a ser. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en la duda o el miedo, recuerda: el poder está en la acción. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a tener todo claro. Da el primer paso, y el camino se irá abriendo ante ti. La acción es la forma en que transformamos nuestra vida. Es la única manera de que nuestros pensamientos y valores se conviertan en algo real. Bloque 9. La resiliencia estoica en los momentos de adversidad. La vida está llena de retos. Ningún ser humano está exento de sufrir, de enfrentar dificultades, pérdidas y momentos de desesperación. Pero lo que diferencia a los sabios no es la ausencia de sufrimiento, sino cómo enfrentan ese sufrimiento. Los estoicos entendían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante esos sucesos. En sus escritos, los grandes filósofos estoicos nos enseñan que, ante la adversidad, lo importante no es la circunstancia en sí, sino nuestra actitud frente a ella. Epicteto, quien pasó años como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, lo expresó de manera clara. No es lo que te sucede lo que te define,
sino lo que haces con lo que te sucede. Este principio de resiliencia estoica radica en la aceptación activa. No se trata de ser pasivos ante la adversidad ni de resignarnos a todo lo que la vida nos arroja. Se trata de aceptar lo que no podemos cambiar y de enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestra actitud y nuestras acciones. Séneca, que también enfrentó grandes sufrimientos, tanto personales como políticos, escribía: «El tiempo más difícil es el que te pone a prueba, pero también es el momento en que creces más». La adversidad, para el estoico, es una oportunidad para poner a prueba nuestra virtud. No es algo que debamos temer, sino algo que podemos usar para fortalecernos. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los estoicos los ven como desafíos que pueden transformarnos. Cada desafío es una oportunidad de mostrar fortaleza, de ser más sabio, de aprender a lidiar con las dificultades con dignidad. El concepto de amor fati, amor al destino, es crucial aquí. Friedrich Nietzsche, quien fue influenciado por los estoicos, lo expresó así: «No solo soportes lo que te sucede, sino ámalo». Esto significa que no debemos ver los desafíos como algo que debemos rechazar, sino como parte de lo que nos hace quienes somos. Cada sufrimiento, cada dificultad, cada fracaso, forma parte del camino hacia nuestra mejor versión. Es nuestra respuesta ante la adversidad la que define nuestro carácter. Marco Aurelio, quizás el ejemplo más conocido de un estoico que gobernó un vasto imperio mientras lidiaba con guerras, enfermedades y traiciones, lo expresó con claridad en sus meditaciones. Lo que está fuera de nuestro control no debe perturbarnos. Lo que está dentro de nuestro control es lo que importa. En momentos de adversidad, debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra respuesta. La sabiduría está en reconocer que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Uno de los mayores ejemplos de resiliencia estoica proviene de la vida de Séneca, quien fue desterrado a Córcega por el emperador Calígula, y aún en esa difícil situación, encontró una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la filosofía. Él escribió: «Las dificultades nos enseñan lo que somos capaces de hacer. Nos dan la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza». El sufrimiento, según los estoicos, no es el enemigo. El enemigo es nuestra reacción a él. Cuando permitimos que el sufrimiento nos debilite, nos hacemos víctimas de nuestra propia mente. Pero cuando lo enfrentamos con una mente fuerte y una actitud estoica, el sufrimiento se convierte en una herramienta para nuestra evolución. Los estoicos también nos enseñan a practicar la visión a largo plazo. A menudo, cuando estamos en medio de una crisis, tendemos a enfocarnos únicamente en el momento presente, en la intensidad de la dificultad. Pero los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento es temporal. Así como el dolor físico desaparece con el tiempo, las dificultades emocionales también pueden resolverse si mantenemos una perspectiva adecuada. Marco Aurelio escribió: «Piensa en el todo. Los problemas que enfrentas hoy son solo una pequeña parte del panorama de tu vida». La resiliencia no es una fuerza que se obtiene de un día para otro, sino que se forja día tras día, mediante pequeños actos de aceptación y acción. Epicteto enseñaba que debemos practicar la resiliencia constantemente, no solo cuando las cosas se ponen difíciles. Si te preparas para las dificultades en tiempos de calma, estarás listo para enfrentarlas cuando lleguen. Esto nos lleva a un concepto clave: la preparación mental. Los estoicos se entrenaban mentalmente para las dificultades que podrían enfrentar. La anticipación del dolor, de la pérdida o de la frustración, les ayudaba a ser más fuertes cuando esas situaciones realmente se presentaban. No es que los estoicos no sintieran dolor o angustia, sino que estaban preparados para enfrentar esos momentos con serenidad. Así que, cuando enfrentas una adversidad, ya sea personal, profesional o emocional, recuerda que la resiliencia es una habilidad que puedes cultivar. Puedes entrenar tu mente para aceptar lo que no puedes cambiar, para actuar con sabiduría, y para utilizar los desafíos como trampolines hacia el crecimiento. La adversidad no tiene el poder de derrotarte, a menos que tú lo permitas. En resumen, los estoicos nos enseñan que la adversidad es inevitable, pero nuestra reacción a ella está en nuestras manos. La resiliencia no es solo resistir el dolor, sino aprender a crecer a través de él. Así como el acero se fortalece en el fuego, nosotros también nos fortalecemos en las pruebas de la vida. Bloque 10. El legado estoico en el mundo moderno. Los estoicos vivieron en una época muy diferente a la nuestra. No tenían internet, no existían los smartphones, ni el bombardeo constante de información. Pero a pesar de las diferencias, los principios fundamentales de la filosofía estoica siguen siendo increíblemente aplicables hoy en día.
Vivimos en una era donde la tecnología nos conecta, pero al mismo tiempo, nos desconecta de nuestra paz interior. La sobreabundancia de información y el ritmo frenético de la vida moderna hacen que sea fácil perderse, sentirse abrumado y desconectado de lo que realmente importa. Los estoicos, sin embargo, nos dejaron un legado de sabiduría que puede ayudarnos a navegar este mar de distracciones y caos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «No dejes que el ruido de las opiniones ajenas apague tu propia voz interior». Este consejo es más relevante que nunca en el mundo actual. En un entorno en el que constantemente estamos conectados a las redes sociales, en el que las noticias y las opiniones ajenas están a solo un clic de distancia, es fácil perderse en la multitud. El ruido externo puede hacernos olvidar lo que realmente valoramos y lo que es importante para nosotros. Pero los estoicos nos enseñaron que la clave no está en controlar el mundo exterior, sino en controlar nuestra reacción ante él. Séneca dijo: «La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia». Y hoy, la tormenta es constante: notificaciones, mensajes, trabajo, expectativas sociales. El desafío es aprender a vivir conscientemente, a pesar de toda esa agitación. No se trata de eliminar el ruido, sino de aprender a escuchar nuestra voz interior y mantenernos fieles a nuestros propios principios. La sobrecarga de información es uno de los mayores desafíos de nuestra era. Nos bombardean con datos, noticias, opiniones y pensamientos ajenos que nos afectan. La mente humana no está diseñada para procesar tanta información de manera efectiva. Los estoicos ya sabían que no todo lo que llega a nuestra mente es digno de atención. Epicteto nos enseñó que tenemos el poder de decidir qué pensamientos y emociones permitimos que influyan en nuestra mente. Él dijo: «No puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar tu actitud hacia lo que te pasa». Si aplicamos esta enseñanza al mundo moderno, podemos ver cómo la sobrecarga de información no tiene por qué dominarnos. Si bien no podemos evitar que la información llegue a nosotros, podemos decidir qué absorbemos y qué dejamos fuera de nuestra mente. El arte de la selección es un principio estoico clave: elegir lo que es importante, lo que contribuye a nuestro bienestar y a nuestros objetivos. El estrés es otro reto moderno con el que los estoicos también tenían una profunda conexión. Vivimos en una sociedad que valora la productividad constante, el estar ocupado todo el tiempo, la necesidad de estar siempre conectados y disponibles. Esta constante presión por hacer más puede generar niveles de estrés que afectan nuestra salud mental y física. Los estoicos, sin embargo, entendían que el estrés no proviene de las circunstancias en sí, sino de nuestra reacción ante ellas. Séneca, quien escribió mucho sobre la ansiedad y la preocupación, decía: «La ansiedad no se origina en lo que tenemos que hacer, sino en cómo creemos que debemos hacerlo». Esta sabiduría estoica nos invita a replantearnos nuestra relación con el estrés. Si bien el mundo moderno tiene demandas legítimas, la clave está en cómo elegimos responder a esas demandas. En lugar de vivir bajo el peso del estrés, podemos elegir actuar con calma, tomando el control de nuestras emociones y enfocándonos en lo que realmente podemos controlar. En relación con la tecnología, los estoicos también nos ofrecen valiosas lecciones. Vivimos en un mundo donde la información está disponible a un clic, pero esto no siempre es algo positivo. El acceso constante a la tecnología puede llevarnos a la dispersión y a la pérdida de concentración. La atención se convierte en un recurso escaso. Los estoicos nos enseñaron la importancia de vivir con atención plena, lo que en el contexto moderno puede entenderse como el arte de desconectar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «No te dejes llevar por la corriente. Haz todo con conciencia, como si fuera el último acto de tu vida». En el mundo actual, esto significa tomar el control de nuestra relación con la tecnología. Si no somos conscientes, podemos caer en la trampa de la distracción constante, perdiendo de vista lo que realmente importa. La práctica de la desconexión y el establecer límites saludables con la tecnología son formas de aplicar la sabiduría estoica en la era digital. En resumen, el legado estoico en el mundo moderno es una llamada a la reflexión profunda y a la acción consciente. Nos invita a mantener la calma ante las distracciones, a seleccionar cuidadosamente lo que dejamos entrar en nuestra mente, a mantener el control del estrés y a vivir con atención plena en medio de la agitación. En un mundo lleno de ruidos y demandas externas, los principios estoicos nos ofrecen la claridad para vivir una vida plena y alineada con nuestros valores. La sabiduría estoica nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar los desafíos de nuestra era. Y aunque las circunstancias hayan cambiado, los principios que los estoicos enseñaron siguen siendo eternos. Controla lo que está en tu poder, acepta lo que no puedes cambiar, actúa con propósito y serenidad,
y mantén la paz interior. Bloque 11. La paz interior estoica. En un mundo lleno de ruido, estrés y caos constante, la paz interior parece algo casi inalcanzable. Pero los filósofos estoicos nos enseñaron que la paz no depende de lo que está sucediendo fuera de nosotros, sino de cómo respondemos a lo que sucede. Séneca, en sus escritos, nos recuerda: la paz interior es el mayor tesoro, porque no depende de las circunstancias externas. La verdadera paz no se logra al controlar lo que ocurre en el mundo, sino al controlar nuestra reacción interna. Este es un principio central del estoicismo: la paz interior es algo que se cultiva desde dentro. Para los estoicos, el primer paso hacia la paz interior es aceptar la impermanencia de la vida. Todo en este mundo es transitorio. La salud, las relaciones, los bienes materiales, incluso la vida misma, son finitos. La resistencia a lo que no podemos cambiar solo trae sufrimiento. Por eso, la aceptación se convierte en una herramienta poderosa para encontrar serenidad. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, decía: no busques que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida será serena. Esta aceptación no significa resignación ni pasividad. Significa dejar ir la necesidad de controlar lo incontrolable y aprender a vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera del sufrimiento innecesario. El segundo pilar de la paz interior estoica es el concepto de control. Los estoicos enseñan que la paz proviene de enfocarse únicamente en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. Nuestras propias decisiones y nuestras propias respuestas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: deja de gastar tiempo discutiendo sobre lo que deberías hacer, y haz lo que es correcto. La paz interior se encuentra en centrarnos en lo que podemos controlar. Nuestras acciones, nuestras emociones y nuestra actitud ante los desafíos. Lo que no podemos controlar, como los eventos externos o las opiniones de los demás, no merece nuestra energía. La serenidad llega cuando decidimos dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro dominio. El tercer principio clave para alcanzar la paz interior es el desapego. Vivimos en un mundo en el que estamos muy apegados a nuestras posesiones, nuestros logros, nuestras relaciones y nuestra reputación. El problema del apego es que cuando algo nos es arrebatado, nos sentimos perdidos. Si nuestra paz depende de lo que poseemos, entonces nuestra paz siempre estará a merced de las fluctuaciones del mundo. Pero los estoicos nos enseñan a desapegarnos, a no depender de lo externo para sentirnos completos. Séneca decía: la mayor riqueza no es tener más, sino necesitar menos. El desapego no significa ser indiferente o no disfrutar de la vida, sino tener la capacidad de soltar. No ser prisioneros de nuestras posesiones, ni de nuestras expectativas. La paz interior llega cuando dejamos de identificar nuestra felicidad con lo que tenemos o con lo que nos sucede. En lugar de eso, nuestra paz se basa en quiénes somos y cómo elegimos vivir. Un cuarto principio que los estoicos promueven para la paz interior es la práctica de la gratitud. En un mundo donde las expectativas a menudo superan la realidad, nos encontramos constantemente deseando más éxito, más dinero, más reconocimiento. Pero los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, podemos agradecer por lo que ya poseemos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dedicó muchas páginas a la gratitud, a reconocer lo que la vida le había dado, aunque fuera en medio de la adversidad. Si te despiertas cada día agradecido por la oportunidad de vivir, ya habrás logrado mucho en términos de paz interior. La gratitud nos permite centrarnos en lo positivo, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Esta actitud no solo promueve una mente serena, sino que nos ayuda a encontrar el valor y la belleza incluso en lo más sencillo. El quinto aspecto crucial para la paz interior es vivir en armonía con nuestra naturaleza. Los estoicos nos recuerdan que somos parte de un universo que sigue leyes naturales, y tratar de vivir en contra de esas leyes solo nos llevará al sufrimiento. Aceptar nuestra naturaleza humana y nuestras limitaciones nos ayuda a encontrar paz. Epicteto nos enseña que debemos aceptar la naturaleza de la vida tal como es, en lugar de luchar contra ella. Vive de acuerdo con la naturaleza, y te sentirás en paz. Cuando tratamos de ir en contra de nuestra naturaleza o de las leyes del universo, nos llenamos de frustración. Pero cuando aceptamos que somos seres imperfectos y que nuestra vida tiene un propósito en este vasto universo, encontramos una profunda paz. Finalmente, la paz interior estoica está vinculada a la disciplina personal. Vivir de acuerdo con los principios que nos definen, mantener nuestra integridad y coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos,
es esencial para vivir en paz. Si actuamos en desacuerdo con nuestros valores, la discordia interna nos consumirá. Séneca nos recuerda: no hay mayor paz que la de un hombre que vive de acuerdo con sus principios. En resumen, la paz interior no es algo que podamos buscar fuera de nosotros mismos. Es una decisión interna, un compromiso constante con nuestra serenidad y una práctica diaria de los principios estoicos: aceptación, control, desapego, gratitud, armonía con la naturaleza y disciplina personal. Cuando aplicamos estas enseñanzas, la paz no solo se convierte en una posibilidad, sino en una realidad constante, que no depende de lo que sucede en el mundo exterior, sino de cómo decidimos vivir nuestra vida. Bloque 12. La sabiduría estoica para el futuro. La filosofía estoica fue diseñada para ser atemporal, para aplicarse no solo a los problemas de su época, sino también a los desafíos universales que enfrentamos como seres humanos. El mundo ha cambiado desde los tiempos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, pero las dificultades y retos fundamentales siguen siendo los mismos: incertidumbre, adversidad, dolor y la constante búsqueda de la verdad y el significado. Hoy vivimos en un mundo que parece más impredecible que nunca. Enfrentamos crisis globales, como el cambio climático, las tensiones políticas, la sobrecarga de información y los rápidos avances tecnológicos que alteran nuestra forma de vivir. El futuro puede parecer incierto y, en ocasiones, abrumador, pero los principios estoicos ofrecen un faro de sabiduría para guiarnos en este mar de incertidumbres. Los estoicos nos enseñaron que la vida es cambiante y que la adversidad es inevitable, pero también nos ofrecieron herramientas poderosas para enfrentarla. Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, nos dejó una de sus enseñanzas más relevantes para el futuro. No busques que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida será serena. Esta frase refleja la esencia de la sabiduría estoica: no podemos controlar el futuro, pero sí podemos controlar cómo respondemos a él. La clave no está en esperar un futuro sin dificultades, sino en preparar nuestra mente para ser fuertes y serenos sin importar lo que nos depare la vida. En un futuro lleno de cambios rápidos, la adaptabilidad será una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Los estoicos ya comprendían que el cambio es la única constante en la vida. Marco Aurelio, quien gobernó el Imperio Romano en tiempos de gran inestabilidad, lo expresó así en sus meditaciones: la vida no es más que una sucesión de momentos, lo que realmente importa es cómo los enfrentamos. La adaptabilidad estoica implica reconocer que, aunque el mundo y las circunstancias cambiarán constantemente, nosotros tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud ante esos cambios. Si aprendemos a aceptar que la vida está fuera de nuestro control, nos liberamos de la ansiedad sobre el futuro, y en su lugar, nos centramos en cómo podemos responder de manera sabia y serena a cada nuevo desafío. El control de las emociones es otro principio estoico esencial para el futuro. En una época de noticias inmediatas y tensiones globales, es fácil dejarse llevar por el miedo, la ira o la ansiedad. Los estoicos nos enseñaron a cultivar la ecuanimidad, a no ser arrastrados por nuestras emociones, sino a observarlas con claridad y a elegir conscientemente nuestra respuesta. Séneca lo expresó de manera clara: el mayor obstáculo para la paz es la turbulencia interna. Si dominamos nuestras emociones, estaremos listos para enfrentar cualquier circunstancia externa. En un mundo cada vez más interconectado, las emociones colectivas pueden ser intensas y abrumadoras, pero los estoicos nos enseñan a mantener la calma en medio de la tormenta. La serenidad emocional nos permite actuar con claridad, tomar decisiones sabias y mantener nuestra paz interior, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. A medida que avanzamos hacia un futuro en el que la tecnología juega un papel cada vez más dominante, los estoicos también nos ofrecen valiosas lecciones. En una era de inteligencia artificial, automatización y conexiones constantes, la sabiduría estoica sobre la simplicidad es más relevante que nunca. Epicteto nos enseñó que el bienestar no proviene de tener más cosas, sino de necesitar menos. En un futuro donde las distracciones tecnológicas están por todas partes, esta enseñanza es un recordatorio importante: la paz no está en más cosas, sino en una mente libre de la codicia y las expectativas. Séneca, en sus cartas, nos instaba a alejarnos de la sobrecarga de información y la vida materialista, aconsejándonos buscar una vida más sencilla y conectada con lo que realmente importa. En lugar de dejarnos atrapar por el consumismo o la constante búsqueda de aprobación social, los estoicos nos invitan a centrarnos en el desarrollo de nuestro carácter, en la sabiduría y en el servicio a los demás. La resiliencia estoica, ya explorada en un bloque anterior, será una cualidad fundamental para el futuro. En un mundo que enfrenta desafíos globales como el cambio climático y las crisis económicas, debemos aprender a recuperarnos de las adversidades y seguir adelante con determinación y fortaleza.
Los estoicos nos enseñan a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para fortalecer nuestra mente y carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: las dificultades son parte del camino. El esfuerzo y la resistencia ante ellas nos dan la verdadera fuerza. Vivir con resiliencia estoica significa estar preparados para los momentos difíciles, sabiendo que no podemos controlar el futuro, pero podemos aprender a enfrentarlo con sabiduría y coraje. Finalmente, el sentido del propósito es un tema central en el estoicismo que sigue siendo esencial para el futuro. Vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos nos da claridad y dirección en un mundo lleno de incertidumbre. Epicteto nos dice: no busques la felicidad en las cosas externas. La verdadera felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza. En el futuro, donde los cambios pueden ser rápidos y desconcertantes, el sentido del propósito actúa como un ancla. Si sabemos quiénes somos y qué es lo que realmente valoramos, podemos navegar cualquier desafío con confianza y sabiduría. En resumen, la sabiduría estoica sigue siendo una de las mejores herramientas que tenemos para enfrentar el futuro con claridad, serenidad y fortaleza. A través de la aceptación de lo que no podemos cambiar, la adaptabilidad ante el cambio, el control de nuestras emociones, la simplicidad frente a la sobrecarga tecnológica, la resiliencia ante la adversidad y el propósito claro en nuestras vidas, podemos no solo sobrevivir al futuro, sino prosperar en él. El legado estoico es una invitación a vivir con sabiduría en un mundo incierto, sabiendo que el control está en nuestra mente, y que, sin importar lo que nos depare el futuro, podemos enfrentar cada desafío con calma y fortaleza. Bloque 13. ¿Cómo implementar los principios estoicos en la vida diaria? El estoicismo no es solo una filosofía para leer o estudiar, es una herramienta práctica para vivir una vida mejor. Los filósofos estoicos nos dejaron enseñanzas no solo para la reflexión profunda, sino para ser aplicadas cada día, en cada momento. Si bien las lecciones estoicas son eternas, su verdadero poder reside en cómo las ponemos en práctica en nuestra rutina diaria. Séneca, en sus cartas, a menudo nos animaba a no esperar a que las circunstancias fueran perfectas para comenzar a vivir según nuestros principios. En lugar de buscar una vida ideal, nos invita a actuar en el presente y a aplicar los principios estoicos ahora, en el momento exacto en que los necesitamos. Un primer paso crucial para implementar los principios estoicos en nuestra vida diaria es comenzar el día con intención. Marco Aurelio nos ofreció una práctica poderosa en sus Meditaciones. Al comenzar el día, recordar que nos enfrentaremos a personas difíciles, a problemas, a decepciones. Te encontrarás con personas malhumoradas, egoístas y conflictivas. No olvides que ellos están actuando de acuerdo con su naturaleza, pero tú puedes elegir cómo responder. Al despertar, antes de lanzarnos a la rutina diaria, podemos tomar un momento para reflexionar sobre lo que nos espera y preparar nuestra mente para responder con calma y claridad. Podemos decirnos a nosotros mismos: hoy encontraré desafíos, pero mi paz interior no dependerá de las circunstancias externas. Mantendré el control de mi actitud y mis reacciones. Esta práctica de comenzar el día con una mentalidad proactiva nos ayuda a anticipar las dificultades y a prepararnos para manejarlas sin perder la serenidad. La preparación mental estoica nos fortalece antes de enfrentar lo que sea que el día nos depare. Otro aspecto importante de la vida diaria es el control de los pensamientos. Los estoicos creían que nuestros pensamientos son la raíz de nuestras emociones y acciones. Si podemos controlar lo que pensamos, podemos controlar nuestra reacción ante cualquier situación. Epicteto dijo: no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Durante el día, si te encuentras reaccionando emocionalmente a algo, ya sea estrés, enojo, frustración o tristeza, puedes hacer una pausa y reflexionar. ¿Es esto realmente algo que puedo controlar? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de manera estoica? La autocomprensión y la reflexión continua sobre nuestros pensamientos nos permite redirigir nuestra mente hacia lo que está dentro de nuestro control y evitar caer en pensamientos destructivos que nos roban nuestra paz. La gratitud diaria es otra práctica estoica poderosa para transformar nuestras vidas. Los estoicos sabían que, aunque la vida puede ser difícil, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Marco Aurelio, incluso en medio de las luchas del Imperio Romano, practicaba la gratitud diaria, escribiendo en sus Meditaciones sobre las personas y las circunstancias que le ayudaron a crecer, incluso cuando las cosas no iban bien. Cada día, antes de dormir, puedes reflexionar sobre lo que has vivido, recordando al menos 3 cosas por las que estar agradecido. Esto no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también nos cambia la perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Una de las prácticas más efectivas del estoicismo es la visualización negativa,
que consiste en imaginar que lo que damos por sentado puede desvanecerse. Los estoicos nos invitan a visualizar la pérdida de lo que valoramos, nuestra salud, nuestros seres queridos, nuestras posesiones. Epicteto lo explicaba así: practica perder lo que amas para que, cuando llegue la verdadera pérdida, no seas devastado. Esto no se trata de ser pesimista, sino de apreciar más profundamente lo que tenemos al recordar que la vida es incierta. La visualización negativa nos prepara para enfrentar la adversidad con serenidad, sabiendo que, en el fondo, todo lo que poseemos es temporal. El desapego es otra de las prácticas centrales del estoicismo que podemos implementar diariamente. La vida moderna nos enseña a estar apegados a las cosas, a las opiniones de los demás, a la validación externa. Pero los estoicos nos invitan a desapegarnos de la necesidad de tener más, de ser siempre aprobados o de vivir para los demás. Cada día, podemos hacer un ejercicio consciente de liberarnos de nuestras dependencias externas. Por ejemplo, cuando te enfrentes a la tentación de consumir algo innecesario, pregúntate: ¿realmente lo necesito? ¿Esta compra o este deseo contribuirá a mi paz interior? Esta práctica no solo mejora nuestra vida material, sino que también nos permite ser más libres emocionalmente, sin la carga de expectativas o deseos insatisfechos. Finalmente, para los estoicos, una vida bien vivida es una vida activa en el servicio a los demás. Séneca nos enseñó que uno de los mayores logros de la vida es la contribución al bien común, vivir de manera que nuestro paso por este mundo deje una huella positiva en los demás. El hombre que ha alcanzado la verdadera grandeza es aquel que puede servir a los demás sin esperar nada a cambio. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esto siendo más atentos y generosos con los demás. Ya sea escuchando a un amigo, ofreciendo una mano amiga en el trabajo, o simplemente siendo amables y respetuosos con quienes nos rodean. La práctica del servicio desinteresado nos conecta con la verdadera naturaleza humana, ayudando a otros, y al mismo tiempo, cultivando la paz interior. En resumen, el estoicismo no es solo una filosofía para leer o estudiar, sino una guía diaria para vivir con sabiduría, serenidad y fortaleza. Al comenzar el día con intención, controlar nuestros pensamientos, practicar la gratitud, desapegarnos de lo innecesario y servir a los demás, podemos aplicar los principios estoicos de manera que transformen nuestra vida cotidiana. La práctica diaria de estos principios no solo nos convierte en mejores seres humanos, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena, con mayor paz interior y mayor claridad frente a los desafíos.